La indiferencia que condena. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la indiferencia. Y para ello voy a pedir que vaya a su Biblia, si usted la tiene, y si no, ahí en pantalla, usted puede buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso del 19 al 31. Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Vamos a estar leyendo la parábola del rico y Lázaro, una historia muy conocida, y aunque algunos piensan que no es una parábola, no vamos a entrar en ese dilema si es parábola o no. Algunos eruditos serios dicen es una parábola. Lo importante es que si es parábola o es un relato realmente histórico como tal, está en las Escrituras y vamos a ver lo que el texto nos dice. Presta atención conmigo, por favor. Lucas capítulo 16 del 19 al 30. El texto dice así: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Inclina tu rostro. Amado Dios, gracias por este momento en el que podemos, Señor, compartir tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo sea dirigiendo todo esto, Señor, de principio a fin, y que Él, Señor, edifique, consuele y exhorte a la iglesia. Te ruego que hoy, si es posible, añadas quien ha de ser salvo al cuerpo de Cristo. Te ruego que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados, y que ahora uses mi voz, Señor, y que mi voz sea tu voz, y afirma a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar ahora sí. Quizás usted estaría de acuerdo que vivimos en una generación donde la indiferencia pareciera haberse normalizado. Existe indiferencia hacia Dios, indiferencia hacia el prójimo, indiferencia incluso hacia la eternidad. Y déjame decirte que la indiferencia no es neutralidad. La indiferencia puede ser rebelión
silenciosa. En Lucas, en el texto que acabamos de leer, Jesús nos presenta a un hombre que no cometió ningún crimen, no asesinó, no robó, no blasfemó, hasta donde podemos ver en el texto, al menos públicamente. Este hombre lo único que parece que hizo fue simplemente ignorar. ¿A quién ignoró? Ignoró al necesitado, ignoró la palabra de Dios e ignoró lo más importante para todo ser humano: ignoró la eternidad. Lo interesante de esta historia es que no fue contada a paganos ignorantes. Esta historia más bien fue dirigida a hombres religiosos. Lucas 16:14 nos dice y nos habla que fue dirigida a los fariseos, hombres amantes del dinero que se burlaron muchas veces de Jesús. Estos hombres conocían la ley de Dios casi a la perfección, pero no vivían de acuerdo a ella. Hombres que citaban a Moisés y a la ley de Moisés. Hombres que ayunaban, hombres que oraban públicamente. El problema con estos hombres era que su corazón no estaba rendido a Dios. Ellos, además de esto, tenían una distorsión con relación a la prosperidad, porque ellos creían que la prosperidad era señal del favor de Dios. Y cuando hablo de prosperidad me refiero a la prosperidad material. También creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían el cielo garantizado. Y es interesante que cuando yo pienso en esto, pienso en los hijos de cristianos. Muchos de los hijos de cristianos piensan que porque sus padres son cristianos ya automáticamente son cristianos. No. O porque tu papá sea un cristiano, tú también. No. La salvación es personal, es individual. Tus pecados son tus pecados, los de tus padres son los de tus padres. Tanto tus padres como tú necesitan arrepentirse para alcanzar la salvación. Así que estos hombres tenían una concepción errada. Pensaban que por ser descendientes de Abraham ya el cielo lo tenían garantizado. No obstante, es el mismo Cristo quien les responde con una historia, esta historia que acabamos de leer, que les viene a destrozar esa falsa seguridad que ellos tienen. Esta no es una historia para entretener. Cristo no está contándoles algo para hacerlos que ellos se sientan bien. No. Esta es una historia muy seria, es algo extremadamente serio y profundo. De hecho, yo me atrevería a decir que es una advertencia judicial que Cristo les está haciendo a estos hombres. La historia nos muestra a Cristo diciendo, de alguna forma, ustedes pueden tener religión. Ustedes pueden ir al templo cuantas veces sean. Ustedes pueden saberse la palabra del Señor. Pueden tener dinero, pueden tener reputación, pero y con todo y eso aún pueden perder su alma. Eso pareciera que es lo que está diciendo el Señor en la historia. Y la pregunta que esta historia nos obliga a responder en esta mañana es esta: ¿yo estoy viviendo como alguien que oye a Dios o como alguien que simplemente lo ignora? Es una buena pregunta, porque déjame decirte que la indiferencia hacia Dios, escucha bien esto, la indiferencia hacia Dios siempre terminará produciendo indiferencia hacia el prójimo. Y la indiferencia tanto a Dios como al prójimo tiene consecuencias eternas. Así que ahora te pido que te prepares, te abroches tu cinturón para navegar por 13 versículos de esta historia que acabamos de leer. Y veamos, sin más preámbulo, cómo empieza la historia. Lo primero que observamos es la vida cómoda de un hombre rico, pero que tiene un corazón indiferente. Lucas 16:19 dice así: había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Jesús, quien cuenta la historia, empieza describiendo el estilo de vida de un hombre de quien no se dice su nombre. Jesús solamente se limita a decir: había un hombre rico. Este hombre rico, anónimo en la historia, es un personaje exageradamente rico que disfruta a plenitud los placeres de la vida. Jesús lo describe vestido de púrpura y de lino fino. Para la época eran telas muy lujosas y costosas, conocidas en el mundo antiguo. La púrpura era símbolo de poder y de riqueza, eran telas que usaban los ricos. El lino fino era exclusividad de los reyes. Y es interesante que el texto no nos dice que este hombre fuera un rey, pero muestra en cierta manera una riqueza igual o superior a la de un rey. El texto dice que este hombre hacía banquete con esplendidez cada día. Lo interesante de esto es que los banquetes en la antigüedad normalmente se hacían cuando había una celebración especial, por ejemplo, cuando había una boda o cualquier otra fiesta importante. Así que la narrativa que encontramos con este hombre, y sobre todo en esta historia, observamos que es un hombre que no hace banquetes ocasionales, sino que eran constantes. Y el banquete diario, constante, que este hombre hacía todo el tiempo, indicaba un exceso continuo. Y es que el lujo, en cierta manera, le permitía alegrarse todos los días. Pero yo diría, bueno, ¿qué hay de malo en alegrarse? ¿Acaso alegrarse es pecado? Y yo pienso también, bueno, ¿qué hay de malo en ser rico? Bueno, no hay nada de malo en ser rico. Además, yo quisiera ser rico. ¿Y cuántos de ustedes no quisieran ser ricos? No se haga, levante la mano. ¿Quién no quisiera tener dinero? Yo quisiera tener dinero. Sí, eso es muy espiritual, pero aquí en esta tierra, ¿quién quiere tener dinero? No se hagan. Alegrarse no es pecado en sí mismo. Tener dinero no es pecado en sí. El asunto es la indiferencia que podemos tener primero hacia Dios por causa de la prosperidad material. Y cuidado con tu prosperidad material, que no te esté desviando de Dios. Y también el otro problema es que tu prosperidad material no es solamente para ti vivir bien, es para poder ayudar al prójimo. Vamos a ver la historia, cómo se desarrolla esta trama maravillosa. El relato de esta historia no nos dice que este hombre rico temiera a Dios. No nos dice que obedecía la ley, aunque como judíos suponemos que debía conocerla. Pero no hay ningún indicio que este hombre estudiara la Torá, que orara o que guardara el Shabbat, pilares del judaísmo antiguo. Él solo vivía celebrando banquetes muy lujosos todos los días para su propio placer. Y aunque no había nada de malo en esto, ahora preste atención, la historia da un giro dramático. Observe lo que dice el verso 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús pone la misma escena, pero pone a dos hombres que parecen estar viviendo o conviviendo en dos mundos totalmente diferentes. Pone dos escenarios que parecen no tocarse el uno con el otro.
Jesús dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. A diferencia del rico que no sabemos su nombre, ahora Jesús nos da el nombre y dice que se llama Lázaro. Este nombre se deriva del hebreo Eleazar, que significa aquel a quien Dios ayuda. Y el nombre Lázaro era un nombre bastante común en la época del Señor y sobre todo entre los judíos. Y era común sobre todas las cosas a los hombres que pertenecían a la clase baja de ese tiempo. Lázaro es más que un individuo pobre en esta historia. Era un mendigo. Hay un vocablo ahí en el griego que es tochos, que lo describe como una persona en extrema pobreza. Es decir, este hombre vivía en la peor condición de miseria posible. Pero observa que ahora el rico está dentro de la casa, Lázaro está en la puerta, y el texto dice que estaba echado literalmente. Es decir, parece ser, cuando leemos echado, lo que el texto está diciendo es que alguien lo había lanzado, alguien lo había arrojado ahí a la puerta del rico. Era evidente, a mi juicio, que el hombre estaba paralizado y que lo habían abandonado quizás quienes lo debían de cuidar. Yo no sé si es tu historia de que alguien a ti te ha abandonado, a lo mejor tu papá, tu mamá, personas que debieron de cuidarte, de protegerte, un día te lanzaron y quedaste ahí a la intemperie. Esta historia tiene mucho que decirnos y mucho que contarnos. El hombre está abandonado, está enfermo, pero quizá podemos imaginarnos en esta historia que los que lo pusieron ahí lo hicieron con la esperanza que tal vez el rico lo hiciera, que tuviera cuidado de él. Pero el rico no lo hizo. Y es interesante lo que vemos en estos primeros versos. Y es que mientras el rico celebra, Lázaro parece suplicar. Mientras el rico celebra con esplendidez, este Lázaro, este pobre, busca las migajas. Por cierto, las migajas eran pedazos de pan duro que los invitados a la cena usaban para limpiarse las manos y luego lanzarlas debajo de la mesa para que los perros la comieran. Lázaro quería al menos comer de eso que usaban los ricos para limpiarse, para comer un poco. El rico en la historia tiene abundancia, Lázaro tiene llagas. El rico vive como si Dios no existiera. Lázaro lo único que tiene es Dios para subsistir. Depende de Dios porque no hay otra esperanza para él en este mundo. Sin embargo, la indiferencia del rico refleja el desprecio con que los fariseos trataban a los marginados de su sociedad. Igual como el levita en la historia del buen samaritano y del sacerdote que pasaron de lejos cuando estaba el samaritano caído y herido. Y es interesante, pero hay cristianos que son así, que ven herido, que ven caído, que ven necesitado a otro hermano y no somos capaces de extenderle la mano para ayudar a levantarlo, ni mucho menos para sanar sus heridas. La narrativa nos presenta algo interesante, y es que el texto dice esto. Y a mí me maravilla, el texto nunca dice que el rico lo golpeó. Nunca golpeó a Lázaro. Y aunque nunca lo golpeó físicamente y le dijo vete de aquí, lo estaba golpeando con su indiferencia. El texto no dice que lo insultó, pero sí lo insultó haciendo caso omiso a la situación que había. El texto no dice que lo expulsó, pero lo ignoró. Y esto es un punto sensible porque revela la indiferencia del corazón. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido ignorados, golpeados por alguien que a lo mejor debería de estarnos viendo, atendiendo, y nos sentimos así? Hombres que ignoran a las mujeres, hijos que ignoran las órdenes de los padres, y padres que ignoran a sus hijos y que no tienen la capacidad de pasar tiempo con sus hijos. Toda esta historia nos puede hablar de muchas formas. Este hombre ignora a Lázaro. La ley de Dios
que este hombre rico al menos debió saber, decía que había que ayudar al pobre. Deuteronomio capítulo 15, versos 7 y 8 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. El problema con el rico es que desobedecía los mandamientos de Dios, de amar a Dios primeramente y al prójimo como a sí mismo. El libro de Levítico ordenaba amar al prójimo como a sí mismo. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, es el que dice esto. Así que me imagino que el rico debió de haber conocido la palabra de Dios, pero no la obedecía. El pecado del rico no fue tener bienes, como dije hace unos instantes. Fue vivir sin sensibilidad hacia Dios ni hacia su prójimo. Y la presencia constante de Lázaro en la puerta hace que la indiferencia de este hombre se vuelva más grave. Este hombre, este Lázaro, no fue un desconocido lejano, fue un necesitado visible. Estaba ahí. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, sí tiene que ver mucho contigo, porque ¿cuántos de nosotros acá en Houston tenemos Lázaros enfrente de nosotros? El rico no tenía que cruzar la ciudad para encontrar la necesidad. Solo tenía que abrir la puerta para verla. Y es interesante, a veces a mí me llama la atención entre los creyentes. Quieren ir a evangelizar hasta lo último de la tierra. Vamos en viaje misioneros, cuando tenemos la necesidad enfrente de nuestras narices. Gente que anda caminando lejos de Dios, que podemos predicarle, que lo podemos alcanzar para Cristo. Pero queremos alcanzar a los que ya están allá en lo último de la tierra, solamente para ir a vacacionar e ir de viaje. Cuando los tenemos aquí en Houston, cerca de nosotros, en nuestro vecindario, solo hay que abrir la puerta y ver los que están ahí. Y mi pregunta para ti es: ¿a quiénes Dios ha puesto en tu puerta, en mi puerta, en nuestras puertas? ¿Sabías que hay hermanos dentro de nosotros que están luchando económicamente y están frente a ti? ¿Sabías que hay hermanos que están enfermos, que necesitan que les visitemos y les llevemos palabra de aliento, acompañado quizás de una sopita? Hay hermanos que están luchando con sus procesos migratorios. Una oración no está de más para ellos, llamarlo: hermano, estoy orando por ti. Hay vecinos y amigos que no conocen de Cristo y están enfrente de nosotros. Los saludamos: hey, ¿cómo estás? Pero no le decimos quiénes somos ni a quiénes representamos. No te conocen por ser cristiano, te conocen por ser el vecino. ¿Cuántas cosas nos enseña esta historia? Y que de aquel hermano que está espiritualmente seco y lo tengo enfrente de mí, y que en vez de levantarlo saco mi espada y lo termino de rematar. Aquel que está deprimido, aquel que anda en angustia, aquel que anda de mal humor, que algo le está pasando, no sé por qué actúa así. Lo tengo de frente, pero no hacemos nada. Están ahí y queremos ganar al mundo para Cristo, pero si entre nosotros como iglesia no vemos este tipo de necesidades, ¿cómo queremos alcanzar al mundo? Peor aún, a veces nuestra propia familia necesita de nuestra atención y no lo hacemos. Y la pregunta sería: ¿qué vamos a hacer con la comodidad de nuestro corazón? ¿Qué Lázaros hay en tu vida ahora mismo que tú no estás viendo? Santiago declara
en su carta, en el capítulo 4, verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que ignorar al necesitado te cuenta como pecado. Ahora bien, la trama da un giro inesperado en esta historia. En un momento cambia todo. Todo. Absolutamente todo. Mire lo que dice verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es interesante, y con esto no quiero afirmar algo que la Biblia no lo dice, pero siempre este texto específicamente a mí me ha llamado la atención. Jesús dice que los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham. La pregunta es, porque lo vamos a ver más adelante, ¿dónde está el rico? ¿Quién se llevó al rico? El texto dice que murió y fue sepultado, pero Jesús no termina la trama ahí. Entonces, yo no quiero afirmar algo, pero me hace ver de alguna manera algo que quizás podría estar implícito dentro del texto. Pero no es eso lo que yo quiero hacer énfasis. Lo que yo quiero hacer énfasis es que en un momento así cambió todo. Los dos mueren. Puedes cosechar todas las riquezas, pero un día lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús no viene a dramatizar la muerte, la declara. Dice, murió el mendigo y murió el rico. La muerte no entiende si tienes dinero o no tienes dinero. La muerte no entiende si tienes un título universitario, eres académicamente muy preparado o no. La muerte se va a llevar al intelectual y al ignorante. La muerte se va a llevar al rico y al pobre, al joven o al anciano. No importa de dónde vivas. Ayer decía, no importa cuántas cirugías plásticas te vayas a hacer y cuánto te estires tu piel. Un día te vas a morir. ¿Estás consciente de esto? La muerte no negocia con nadie. No viene a pedirte permiso. No te dice, Pastor Néstor, ¿te puedo llevar? Obviamente le voy a decir que no. No te pide permiso, no consulta tu agenda. En estos días falleció Mirtita. Ayer celebramos su servicio fúnebre y aquí está nuestra hermana Geisa, así que el que no vino, dele las condolencias el día de hoy, porque ayer fue por ella, mañana puede ser por ti. Pero ella tuvo el privilegio de cuidar a su mamá. Falleció con 97 años. Y se fue tranquila a encontrarse con su Salvador, con su Redentor. Sin embargo, qué contraste. Esta misma semana, un compañero de trabajo de Ruthie, un hombre de unos 50 años de edad, el día anterior estaba en el trabajo riéndose, etcétera, compartiendo. Llegó a su casa
se acostó y no despertó. Ayer yo decía que ningún ser humano tiene control sobre la muerte. Y permítame citar algunos textos que dije ayer para aquellos que no vinieron. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu, tampoco hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Nosotros no decidimos cuándo llega. No la programamos, aunque hay casos, no estoy hablando de ese tipo de casos, sino de casos normales. Y no la podemos evitar por nuestra propia fuerza. Y esta realidad de la muerte nos recuerda cuán breve es la vida. Mirtita falleció a los 97 años, pasó a la presencia del Señor. Y podemos decir: wow, 97 años. Bueno, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. 97 años no representan nada en el tiempo de Dios. Así que tu vida es corta, es breve. Job lo expresó diciendo que el hombre sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. El salmista escribió en el Salmo 90, verso 10, algunos lo atribuyen a Moisés, él escribió: nuestros días pronto pasan y volamos. Así que piensa en esto. Todo lo que tú acumules aquí se queda aquí. Todo lo que tú acumules aquí se queda. Pastor, ¿cómo dice eso? Sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice el apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 7. Dice: nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Y es que la muerte nos despoja de todo lo temporal. El gran Alejandro Magno, cuando murió, pidió que sus manos y pies estuvieran visibles, para que se mostrara que él no se llevaba nada de todo lo que había conquistado. El gran conquistador del imperio griego murió a los 33 años. La muerte nos despoja de todo y nos recuerda que lo único que realmente es importante, que lo único que realmente permanece después de la muerte, es que tengamos comunión con el Rey de la Gloria, con Jesucristo nuestro Salvador, en esa eternidad gloriosa. Y aquí es donde se rompe la ilusión de todo control. Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto es el juicio. Es interesante que aquí en nuestra ciudad algunos planificamos la jubilación. Tratamos de agarrar los mejores paquetes que se pueden ofrecer para la jubilación. Algunos aportan en alguna compañía para que le den un término y todas estas cosas que yo no entiendo. La hermana Marily puede explicar mejor esto. Pero te has puesto a pensar que planificamos para la jubilación, incluso planificamos para nuestra sepultura. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Y estos seguros de vida en realidad no son seguros de vida, son seguros de muerte, porque no lo voy a disfrutar yo. Pero está bien para que la familia no quede con estos problemas. Pero planificamos la jubilación, planificamos dónde queremos ser enterrados, sí o no, qué queremos y todas estas cosas. Pero te pregunto, ¿te has puesto a planificar tu eternidad? ¿Has pensado en tu eternidad?
¿Has pensado que un día te vas a morir? ¿Has pensado dónde vas a estar? La muerte interrumpe la comodidad. A veces llegan momentos en que menos lo pensamos. Hace como 2 años más o menos, sí, creo que 2 años o 3, ahora creo que 3 más o menos, o 2, en la iglesia que estaba pastoreando antes, una familia de cubanos que les iba muy bien económicamente, 31 de diciembre 2023, estaban celebrando una fiesta, cubanos. Imagínense, los cubanos son alegres, son pachangueros. Estaban ahí celebrando. Llegaron familias de la Florida, tenían 2 hijos, un muchacho de 17 años y una niña como de 7, 8 añitos. Llegó el año nuevo, se felicitaron cada uno de los que estaban ahí, y el muchacho se fue a su cuarto. Los padres se fueron a dormir. Cuando la mamá se despierta por la mañana del 1 de enero del 2024, va a la habitación de su hijo. Primero va a la habitación de su hija, le da un beso, y va a ver que esté bien. Y va a la habitación de su hijo y lo encuentra sobre la cama en esta posición. La mamá pensó que él se había quedado dormido. Cuando fue a tratar de despertarlo, se dio cuenta que su niño estaba muerto. ¿Te das cuenta el impacto? En estos días pensaba, hay un pastor amigo mío que les pido sus oraciones por el hijo de este pastor. Este pastor se llama David Deulofeu, y el pastor David tiene a su hijo de 25 añitos, tiene 2, con un cáncer supremamente agresivo. Al día de hoy, el viernes supe que el hijo estaba en cuidados intensivos, lo habían ya enviado a casa, y supe que había regresado al ICU, al hospital. Hoy preguntaré a ver qué ha pasado, pero seguramente cuando ellos llegaron a Estados Unidos pensaron, ¿cuántas cosas vamos a alcanzar? Siendo un pastor, un hombre que ama a Dios, que ha servido a Dios por muchos años, le llega un golpe como este. Y yo oraba, yo decía, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo no sé si estaría en la situación del pastor David Deulofeu. Yo no soy tan fuerte, Señor, para ver partir a un hijo. Y si llegara, Señor, tu nombre que sea glorificado. Pero si es posible que sea al revés, que sean mis hijos los que me entierren a mí y no yo tener que entregar a mis hijos. Y esto es todavía aún más importante. Mientras reflexionaba en esto, yo oré con carga en mi corazón por la vida de mis hijos. Y me preguntaba hasta dónde yo como pastor he instruido a mis hijos en el temor del Señor. Hasta dónde les he instruido para que vivan con Cristo y ellos tengan una relación personal con Cristo. Descubrí
porque aún estoy en ese proceso. Y descubrí que la muerte me puede sorprender a mí y también los puede sorprender a ellos. O te puede sorprender a ti o a alguno de los tuyos. Dios nos libre y que podamos vivir muchos años hasta que Dios así lo quiera. La muerte llega, golpea, y no importa si tiene 97 años. Ahí está una hija que está golpeada fuertemente por la ausencia física y emocional de su mamá. Una mezcla de recuerdos y sensaciones de agradecimiento a Dios porque mentalmente sabemos que está en la presencia del Señor, pero emocionalmente es algo con lo que tenemos que lidiar. Esto puede golpearnos las puertas un día. La muerte rompe toda ilusión. Pastor David, yo me imagino que se imaginó que su hijo quizás se graduaría de la universidad, continuaría, tendría una familia, sería quizás abuelo. Pero ahora batalla en oración. Y lo único que podemos hacer desde esta trinchera es orar, pedir a Dios misericordia. La muerte puede golpearte. La muerte golpeó esta historia. La muerte llegó como juicio que el rico no esperaba. El verso 23 al 26, mira cómo sigue la historia. Aquí entramos en el clímax de la historia, de esta narrativa. Toda narrativa normalmente, para los que se exponen a estudiar método inductivo, hermenéutica, etcétera, se nos narra, se nos describe un arco, el ambiente, el conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Bueno, aquí llegamos a una parte esencial. Todo vino a cambiar ya en el verso 23. En 3 versículos cambia todo. En un abrir y cerrar de ojos cambió todo. El texto dice: y en el Hades alzó sus ojos, hablando del rico. ¿Dónde está el rico ahora? Aquel que hacía banquete con esplendidez todos los días, que se vestía de lino y de púrpura. ¿Dónde está ahora este hombre? ¿Dónde está? No está en el purgatorio. No está dormido en el sueño del alma. El hombre se despierta en un lugar terrible. El hombre que tenía quizás todo el poder para poder comprar y vestir y comer todo lo que quisiera, ahora tiene una realidad diferente. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. No dice tormento, dice tormentos. Y vio de lejos a Abraham. Y ve a Lázaro ahora en el seno de Abraham. Entonces él, hablando del rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora, ¿tú la tuviste con Lázaro? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. Aquel que no tenía nada que comer, aquel que estaba enfermo, que los perros venían y les lamían las llagas, aquel que quería saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ahora está aquí porque seguramente depositó su confianza en Dios, porque entendió que su verdadera ciudadanía no estaba en esta tierra, estaba en Cristo Jesús, y ahora este es consolado aquí. ¡Wow! Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, lo que estás pidiendo es imposible. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Estos versos nos muestran el golpe de la historia. Aquí observamos que el contraste extremo continúa entre estos dos hombres y continúa después de la muerte, con la única diferencia que ahora se han invertido. Jesús dice que el rico en el Hades alzó sus ojos. En el Nuevo Testamento, Hades se refiere a la morada de los condenados antes de su juicio y de ser sentenciados a la fase final del infierno y luego el lago de fuego. La frase alzó sus ojos puede indicar que él era plenamente consciente de su entorno y de que se hallaba en tormento. Toda persona que ahora mismo se encuentra en ese lugar tiene plenitud de conciencia de sufrimiento. Su alma no estaba dormida, ni él salió de su existencia. En él vemos conciencia, en él vemos memoria, en él vemos que hay tormento. El hombre que ignoró migajas cuando Lázaro quería comerse las migajas, ahora suplica por una gotita de agua. El que vivía cómodo ahora clama por misericordia. Pero lo más terrible es que aún estando en tormentos, y ojo con esto, porque hay algunos que piensan que, o teológicamente quizás tengan este pensamiento de que las personas cuando ya estén en el lugar de tormento o estén ya en este lugar del infierno, algunos piensan que los que estén ahí quizás van a tratar de arrepentirse, van a querer buscar a Dios. No es lo que parece en esta historia. El corazón para aquellos que van al infierno se irá endurecido. Por eso es parte del castigo eterno que ellos van a sufrir. Si no observe la actitud del rico, seguía siendo igual. La súplica que el rico hace de que Abraham enviara a Lázaro indica que su opinión del mendigo no había cambiado. Manda a este. Aún veía a Lázaro como un ser tan bajo e insignificante. Seguramente pensaba que si alguien podría ser seleccionado para salir del seno de Abraham o del cielo e ir al infierno, debía ser Lázaro, el mendigo que estaba a la puerta. Vemos una actitud de falta de arrepentimiento genuino de este hombre. Y esto nos ilustra que la realidad del infierno no es correctivo. Tú no vas al infierno para que te corrijan. Y mucho menos hay tal locura, escuche bien, mucho menos hay tal locura de esta doctrina herejética llamada purgatorio. No existe tal cosa. Hay solo dos lugares, cielo o infierno, Cristo o el diablo. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Recuerdo de niño, cuando alguien fallecía, buscaban a un montón de viejas
para ir a rezar una serie de Aves Marías y Padre Nuestro, como que si el Ave María o el Padre Nuestro tuviera el poder para sacar a alguien del lugar de tormento. Lo único que puede evitar el lugar de tormento es que tú te arrepientas aquí y ahora, y que la sangre de Cristo limpie tu vida de todo pecado. Este hombre está ahí. El infierno no es correctivo, es punitivo. Esto quiere decir que es un lugar de castigo. No vas ahí para reformar tu alma. Tu alma se debió de haber reformado aquí. Y esta es una de las razones por la cual el infierno es eterno. Y es que las actitudes pecaminosas continúan aún después de la muerte. Que se muere en Cristo, muere en pecado, muere separado, destituido de la gloria de Dios para siempre. Por eso el lugar de tormento nunca cesará. Pero observe que para poner la cereza arriba del pastel, Abraham responde con una verdad devastadora. Le dice: hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Obsérvese que no hay tránsito de un lugar a otro. No hay escape, no hay segunda oportunidad. La única oportunidad que tenemos es aquí y ahora. Y si no conoces a Cristo, la estás teniendo hoy, 1 de febrero del 2026. Daniel habla de la vergüenza y confusión perpetua de los que van a este lugar, además del odio y desprecio por sí mismo que experimentarán aquellos en el infierno. Eso está en Daniel 12:2. Jesús no le está enseñando a los fariseos para entretenerlos, sino para advertirles. Jesús describió que este lugar de tormento llamado infierno, Jesús la describió como las tinieblas de afuera. Esto es una imagen de abandono y destierro, de ser arrojado permanentemente de la presencia de Dios. Ahora hay gente que vive alejado de Dios, que no quiere buscar a Dios. Pero algunos incluso piensan: en algún momento, todavía no es el tiempo. Yo he escuchado eso cuando he presentado el plan de salvación a algunos. Ser arrojado de la presencia de Dios es lo más terrible. El tormento del infierno hace que sea un lugar donde la Biblia lo describe como el lloro y el crujir de dientes. No hay reposo de día y de noche, dice Apocalipsis 14:11 y Apocalipsis 20:10. El infierno está, algunos dicen, es un lugar muy caliente, es un lugar figurado. Bueno, si es figurado todavía va a ser peor, porque no sabemos entonces cuán grave y peligroso que es. El fuego del infierno es insaciable y nunca dejará de arder para los que amanezcan ahí un día. Y en este momento hay miles y miles de personas que están amaneciendo ahí. Ahora mismo, mientras pasan los segundos, hay personas que están yendo ahí. Gracias. Observe que Jesús termina sin suavizar nada. ¿Acaso usted cree que yo voy a suavizar algo? Jesús, para colmo, termina sin suavizar nada. Jesús es el que está contando la historia. Versos 27 al 31, casi nos vamos. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, dice el rico, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Esto es lo que tienes. Óyelo, vívelo, aplícalo y predícalo. Él entonces dijo:
No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara entre los muertos. Jesús dice: la palabra es suficiente, el evangelio es suficiente. Pide señal de que alguien vaya de entre los muertos. El cielo responde y dice: ahí está la palabra. A esta palabra es la que tienen que obedecer, escuchar. El problema de algunos no es la falta de información. Aquí está la información. Es la falta de obediencia. Jesús remata mi juicio diciendo: si no oyen, tampoco se persuadirán, ni aunque uno resucite. Lo interesante de esto es que no ha habido nadie en la historia, aparte de Jesús, que haya resucitado por sí mismo. Y Jesús está diciendo: aunque uno se levantare de entre los muertos. Lo interesante es que sí, ya ese uno ya existió, vivió hace más de 2000 años, se levantó de entre los muertos, apareció nuevamente, pero el mundo sigue sin rendirse a Él. El Cristo de la gloria no es que no sepa la gente. Hay suficiente documentación histórica que prueba la resurrección de Cristo. El problema es que no se quieren rendir. Y Pablo dice: Él murió por nosotros, estando muerto en nuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Este Cristo que ya resucitó os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Este Cristo que ya resucitó, dice Pablo, anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Y no solamente hizo esto este Cristo resucitado, sino que también despojó a los principados y a las potestades, y con su resurrección y su muerte en la cruz los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En aquella cruz Cristo Jesús venció la muerte, Cristo Jesús venció el pecado, Cristo Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro. Hoy Cristo, a través de su palabra, te está hablando. Y la indiferencia hacia Dios puede provocarte daños eternos. La incredulidad tiene consecuencias eternas. La pregunta no es qué pasó con el rico. La pregunta es: ¿estás hoy, tú estás oyendo su voz? Y si la estás oyendo, ¿vas a mantenerte igual o te vas a rendir a Él? Arrepiéntete. Ven a Cristo Jesús. Sométete a su señorío. Hazlo ahora que estás respirando, porque después de la tumba, si es que te entierran, porque aquí en Estados Unidos muchos no los entierran, los incineran, porque después de ese evento no hay más chance. Había un canto que decía: pecador, ven a Cristo Jesús. Ponte de pie.